Soy Pablo Veloso y me decía un amigo ayer que si yo me sentía solo a veces. Me preguntaba, ¿tú sientes soledad? ¿Te sientes así como, sí, eso, aislado, marginado? Bueno, yo le decía sí, obviamente. Cuando nosotros somos una persona común, entre comillas, o normal, entre comillas, es decir, una persona que tiene comportamientos de los más frecuentes, como salir a pasear, ir al cine, rezongar o enfadarse por el fútbol, em, criticar a la política, no sé, las cosas que se hacen normalmente, salir a hacer un deporte, ir de compras, ir a un centro comercial, todas las cosas que la gente más frecuentemente hace. Cuanto más de esas cosas hacemos, más compartimos esas actitudes, más somos aceptados por los demás. Y más tenemos la sensación de ser entonces parte de la vida misma. No nos sentimos aislados ni fuera de nada. Pero resulta que cuando empezamos a tener comportamientos diferentes, cuando empezamos a dejar de hacer algunas cosas que son las más normales y nos ponemos, no sé, a hacernos preguntas incómodas, nos ponemos a meditar, nos ponemos a estudiar, a investigar, a descubrir, ya sea en el campo científico, como un Einstein, por ejemplo, o cualquiera de esos científicos muy dedicados, o un artista que se dedica a pintar sus cuadros o a componer su música de una manera muy dado a ello porque lo siente, no lo puede evitar, o en el campo espiritual y teológico, en el campo que sea, político también, bueno, esa persona se sale de la norma, se sale del grupo. Y no basta con ponerse a meditar, porque hay muchísima gente que medita y que forma parte de grupos de meditadores y se siente como pez en el agua, como en su salsa. Pero yo no hablo de ese todavía está dentro de una norma más pequeña, porque claro, si yo me dedico a ir a la cancha de fútbol, a ir al cine, a ir a comer a los sitios de comida rápida y todas estas cosas, voy a estar mucho más incluido en muchos más grupos humanos, ¿no? Y si hablo de lo que la gente habla, más todavía. Pero a medida que me voy restringiendo a grupos más pequeños, por ejemplo el grupo de los meditadores o el grupo de los escaladores, qué sé yo, de montaña, cada vez me voy particularizando más. Y ahora supongamos que nos convertimos en una especie de Sócrates, en un tipo que cuestiona todo directamente. Bueno, ¿qué le pasó a Sócrates? Lo mataron. ¿Qué le pasó a Jesús? Que hacía más o menos lo mismo. Lo crucificaron también, lo mataron. El Buda, por más que el Buda creó una shanga, una agrupación, en base a sus enseñanzas, el Buda estaba solo. Como digo, un Einstein, pero Einstein como ejemplo, habrá muchos otros científicos en la historia y también artistas. Es decir, personas que movidas por una pasión muy intensa, por un fuego que los empuja, se ponen a hacer cosas no que nadie hizo, sino que poca gente hace. Y esto, claro, no concuerda con el resto del comportamiento de las demás personas. Entonces, da soledad, claro que da soledad. Uno queda fuera de la mayoría de los grupos. Es un precio que se paga, pero no es un precio opcional. No es que Einstein se haya sentado un día a pensar y haya dicho, por ejemplo, a ver qué hago. ¿Me dedico a hacer la física newtoniana como hace todo el mundo? ¿O me pongo a pensar estas ideas que se me ocurren acerca de la relatividad y qué sé yo? ¿Qué hago? No lo pudo elegir. Él simplemente se volcó hacia la relatividad y todas sus ideas. No tuvo opción. La vida nos empuja, con la pasión nos lleva a hacer cosas que nos ocurren simplemente. Y uno se encuentra en soledad, por ejemplo. Entonces, la soledad no necesariamente tiene que ser vista como algo negativo. Soledad viene de sol, ¿no? Soleado, sol. El sol está solo, obviamente. ¿Cuántas estrellas tenemos aquí alumbrando nuestro planeta? Una, el sol, nada más que uno. Y uno podría decir, bueno, fíjate, pudiendo ser, no sé, uno de tantos planetas del sistema solar, elige ser, o una de tantas estrellas que vemos en el cielo, que también son soles, pero supongamos con esta metáfora
una de esas tantas, ¿no? Que uno dice las estrellas y las agrupa. No, este es el Sol. Es una estrella que eligió estar tan cerca nuestro, que es la única que tenemos, y uno dice, bueno, la pasará mal, está solo el Sol. Tanto como la pasará mal Einstein o la pasará mal, qué sé yo, Goya, o la pasará mal, o la habrá pasado, ¿no? Van Gogh, o la habrá pasado mal, qué sé yo, Mozart, o Beethoven, o Bach, o cualquiera de esos grandes, o el mismo Gandhi, qué sé yo, o Martin Luther King, o cualquiera, Mandela, de los que se salen de la norma. En realidad la habrán pasado mal. Fíjese, si el sol solamente es sol, claro que se siente solo, porque dice, bueno, yo no soy como los demás, no soy una estrella de tantas que se ven ahí, no soy un planeta del sistema solar que no alumbra, yo alumbro, no soy la Tierra, no soy las personas, estoy solo, soy el único de mi clase. Pero desde el momento en que el sol alumbra y el sol da calor, da vida a los seres, empieza a estar conectado. A partir de ese momento, el sol ya no es una isla, ya no está aislado, ahora está integrado. Estar solo, estar en estado de soledad, siempre y cuando uno esté participando de la existencia, conectado con la existencia, esa soledad se empieza a mirar de otra manera. Entonces, me preguntaba este amigo, ¿te sientes solo? Por supuesto, muchísimas veces o básicamente es mi estado constante, porque la mayoría de las cosas que hago no son las cosas habituales. Eso da un estado de soledad. Pero a su vez encuentro una vía de expresión de esa soledad. Es decir, conseguir la soledad es importante, porque como decía Nietzsche, si uno no sale de la masa de personas, uno es masa, es simplemente eso. Pero desde el momento en que se separa y consigue esa independencia, consigue esa individualidad, lo que los hindúes llaman kaivalya. El kaivalya es la independencia, es el forjar una identidad propia, forjar una especie de esto soy yo, lo que le llaman algunos la vocación. Entonces, en mi caso es esto, transmitir, enseñar, contar, ¿no? Compartir. Entonces, a partir de que hago esto, ya esa soledad es otra soledad. Ya no es la soledad fea, negativa de estoy aislado. No estoy aislado, ahora estoy integrado, porque desde mi soledad, una soledad maravillosa, la soledad de ser mi propia luz, de brillar, ¿no? Comparto. Entonces aliento a todas aquellas personas que se sienten, no aquellos que se sienten solos con la soledad de aquel que tiene una vida vacua, una vida vacía, que hace lo que la gente hace, que va al centro comercial, que va al cine, que trabaja todos los días, que no le encuentra sentido a la vida, ese no está verdaderamente solo. Ese lo que siente es tedio, aburrimiento y una especie de traición a su propia naturaleza. Pero aquel que se anima a vivir su propia naturaleza, sea dejándose llevar por el impulso de escalar montañas, eh, no sé, componer poesía, pintar cuadros, hacer revoluciones políticas, ese es el que verdaderamente está en estado de soledad y ese desde el momento en que devuelve al mundo, conecta con el mundo, transmitiendo, ¿no?, esa maravilla, ya esa soledad es una soledad soleada, es una soledad llena de brillo, llena de maravilla. Y la pregunta que me hacía este amigo tenía que ver con el hecho de poder conseguir, entre otras cosas, una pareja. Decía, yo creo que no tengo posibilidades de encontrar a una mujer que me aprecie, que me ame. Y bueno, ciertamente es mucho más difícil cuando uno se sale de la norma. Si uno está dentro del grupo, obviamente todos van a parecerse a uno tiene mucha posibilidad de que le caiga bien a alguien. Pero cuando uno se sale de la norma, y es como digo, un Martin Luther King, un Mandela, un Gandhi, la Madre Teresa, llámele el que quiera, un músico, un poeta, bueno, es más difícil, porque normalmente la gente soleada quema. La gente soleada
brilla tanto que apabulla. Normalmente apabulla a los que no brillan. Las personas que no han desarrollado su brillo propio, cuando están cerca de uno que sí lo ha desarrollado, ese es como una especie de recuerdo doloroso de lo que no son y deberían ser. Es lo que llamaba Heidegger el hombre inauténtico. Es aquel que todavía no es soleado, que todavía no tiene esa soledad maravillosa de sentirse su propia luz, de haber encontrado su propia forma de brillar y a su vez de compartir. Para pensar sobre esto. Hasta la próxima.